Buenas tardes. Empiezo con el homenaje al querido amigo Flavio, al cual tuve el honor de conocer y compartir, como decía Alejandro, tanto en Cuba como aquí en Brasil. Tipazo, como dijéramos en México. Elena y Carola, se sabe todo el cariño que se le tuvo y se les comparte. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Desde luego al Consejo de la Justicia Federal, al Superior Tribunal de Justicia, al ministro Sanseverino Cordero, muchas gracias por esta cordial bienvenida que nos han dado. Al IBDS, a todo el equipo, a Fernanda Lobo, que estará por ahí, y todos ellos encabezados por Ernesto. Este es el sexto foro al que vengo del IBDS y no dejan de superarse. O sea, hay que seguir viniendo. Quién sabe hasta dónde lleguen, ¿no? Cuando me pidieron que platicara de la ley sobre el contrato seguro mexicana, a quien conozca a Ernesto Cirulnik podrá o no me dejará mentir. Es cuando quiere, es muy críptico y además con pocas palabras. Entonces me dijo, ahí te las arreglas. Lo cual implica que tenía que hablar en 40 minutos de una ley que tiene 207 artículos. Traté de sacar lo que a mí me parecía que era importante para compartirles algunas de las figuras jurídicas que prevé nuestra vieja ley. Y digo vieja porque es de 1935. Ha sufrido, si bien, reformas. La realidad es que es una ley que se creó, para empezar, por el Poder Ejecutivo Federal, por el presidente de la República, en aquel entonces Lázaro Cárdenas, con facultades extraordinarias del Congreso Federal. Tiene como base o su alma es la ley italiana de 1908, la francesa de 1930 y el proyecto Moza. ¿Y por qué digo esto? Porque en México nuestra ley sobre el contrato seguro es una ley increíblemente pro aseguradora. Quiero hacer una acotación. Yo fui abogado de 27 aseguradoras y ahora solamente soy de 4 y me dedico a pegarles a las otras, ¿no? Pegarles me refiero a atacarlas para lograr que cumplan sus obligaciones. Cuando yo era abogado de las aseguradoras, todo lo que hacían los desgraciados asegurados me parecía que era, bueno, había que combatirlos a los que querían cobrar el dinero de la mutualidad. La realidad es que ya uno va envejeciendo y va madurando y se da cuenta que las aseguradoras no siempre son las hermanas de la caridad que creemos que son. El tema de una ley como la nuestra, como la mexicana, en donde muy con base o con mucha base en el proyecto Moza italiano, perdón, y dije italiano, y es la ley suiza de 1908, la ley francesa de 1930 y el proyecto Moza. Es que para el proyecto Moza la empresa lo era todo, ¿no? Y para este caso la aseguradora lo era todo. La ley mexicana, si bien como todas las legislaciones de Ibero-Latinoamérica, contempla la ubérrima bona fide como su sustento, me parece que ocurre un poco como con la cubana que ahora nos comentaba Alejandro. La exquisita buena fe, claro que funciona, pero funciona para el asegurado o obliga al asegurado, no a la aseguradora. Y es un tema que se vuelve muy complejo en la práctica. Yo soy un abogado litigante, yo me dedico a los juicios, eso es lo que me encanta. Y cuando uno ve que la buena fe en el contrato de seguro, que además debe de estar en los 3 momentos, tanto en forma previa a la celebración como durante la vigencia y en forma posterior ante el acaecimiento del riesgo o siniestro, se da cuenta que la aseguradora, con mucha frecuencia, en México hay un tipo de arbitraje, que creo que lo habrá aquí también, que la ley, o se dice correctamente, a verdad sabida y buena fe guardada. En México, con alguna frecuencia, las aseguradoras actúan a verdad, sabe y la buena fe la guardan, ¿no? La aplicación de la ley en México se vuelve compleja. Hasta hace 8 años era estupendo dedicarse al derecho de los seguros en México porque había tan poco que cualquiera podía decir una tontería que con suficiente razón podía tener causa dentro de un tribunal. Gracias a Dios el seguro va creciendo en México, ya se escribe más, ya hay más jurisprudencia al respecto y eso, hombre, nos marca cauces mucho más claros y parámetros sobre los cuales podemos actuar.
En México, el seguro está, como también ocurre con lo que decía ahora Alejandro, o sea, es una clara división entre los seguros, la seguridad social, que es del Estado, y los seguros privados. Nosotros vamos a dedicarnos a hablar en los siguientes 30 minutos de seguros privados, que están regulados por cuatro normas jurídicas, ¿no? La ley sobre el contrato seguro, que es la que ahora hablaré, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, también de 1935, muy vieja, que se ha ido reformando, pero bueno, su origen es igual de viejo, también con facultades extraordinarias del Ejecutivo Federal, que regula el actuar de la aseguradora. Esta Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a partir del 13 de abril de 2015, quedará abrogada porque entra en vigor la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Yo no sé en México qué ha ocurrido, pero a alguien, seguramente algún político de buen nivel, se le ocurrió pensar que el seguro y la fianza eran primos, hermanastros o con algún tipo de parentesco. A mí nunca me lo ha parecido así. Si bien existe a partir del año pasado el seguro de caución, antes no existía en la ley, siempre se han manejado las garantías a través de la fianza. La fianza es claramente, no sé si ustedes lo tengan aquí en Brasil, pero es un contrato de garantía que sirve para, valga la redundancia, garantizar obligaciones principales. La verdad es que me parece que no tiene ningún parentesco con el seguro. Ahora con el seguro de caución, ahora es lo mismo y ya tenemos dos figuras que cubren exactamente lo mismo. Entraré sin más a tratar de desgranar los puntos o las figuras jurídicas que me parecieron más interesantes de la ley mexicana. En México, el contrato seguro es consensual. Se establece claramente que para fines de prueba podrá demostrarse bajo dos vertientes, o a través de un documento o a través de la confesional de la aseguradora. Desde luego el tema que sea consensual, pero que su prueba solamente sea documental o confesional, complica la consensualidad del contrato, ¿no? Porque es consensual usualmente las bancas, cuando se maneja a través de banca seguro o ese tipo de comercialización indirecta, que en México ha tenido muchísimo auge y ha provocado muchísimos problemas, ¿no? Porque si los intermediarios de seguros suelen no tener conocimiento del seguro, los funcionarios bancarios no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Y son ellos quienes colocan con mucha frecuencia los seguros. Desde luego, ya comentábamos el tema de la buena fe. La sanción que estableció el legislador en México respecto a la garantía de la buena fe en favor de la aseguradora me parece que rompe con todo el esquema latinoamericano. No conozco otra ley que lo haga. En México lo que señala nuestra ley es que ante las omisiones o inexactas declaraciones del proponente del seguro o futuro asegurado, lo que provocará es que la empresa aseguradora pueda considerar rescindido de pleno derecho el contrato de seguro. La figura de la rescisión de pleno derecho en México es dar por terminado en forma anticipada un contrato sin necesidad de declaratoria judicial. Esto es gravísimo, ¿no? Porque si la aseguradora se entera de una omisión o inexacta declaración y dice el artículo 47 que aunque dicha omisión o inexacta declaración no tenga ninguna relación con el siniestro, por lo tanto, si una persona muere de un balazo y resulta que en el cuestionario mintió o omitió decir que había tenido cáncer o paperas o algún otro tipo de enfermedad, la aseguradora puede rescindirle de pleno derecho el contrato de seguro. En todos los países hasta donde yo conozco, lo que se maneja es la nulidad del contrato, y eso tiene lógica, porque además, si se habla de rescisión, ¿en qué momento se rescinde? Es claro que la rescisión, la segunda regla de la rescisión es que tenga que darse dentro de los 30 días siguientes a partir de que la aseguradora tuvo conocimiento de la omisión o inexacta declaración. Claro que al hacerse la rescisión, dentro del plazo de los 30 días se considera legalmente hecha conforme a los artículos 47 y 48. Sin embargo, ¿a partir de cuándo se considera que fue rescindido? ¿A partir de ese momento o con efectos retroactivos? Si se considerara que es a partir de ese momento, implicará
que el contrato se rescindió con mucha frecuencia después de que ocurrió el siniestro. Por lo tanto, se pretende rescindir un contrato resuelto, con las complicaciones jurídicas que ello implica. En México, termino con ese tema, continúo, discusiones de ratos de ocio que a veces tengo con algunos amigos o colegas más avanzados en términos de derecho de seguros, como ocurre con mi muy querido amigo Ernesto Cirulnik, me llevó a pensar y a preparar para el libro que realicé cuál era el objeto del contrato de seguro. Entonces, ayer oía a varios de los colegas palestrantes que si era el riesgo, que si era la garantía, que si era el interés. A mí me parecía en aquel entonces que era muy evidente que el riesgo cuyas consecuencias económicas se trasladan era el objeto del contrato. Cuando le planteo esta hipótesis a Ernesto, Ernesto me contesta, me dice, claro que no, el objeto del contrato seguro es la garantía. O sea, a ver, ¿cómo es posible que hables de la garantía? Pues si la garantía requiere de una obligación principal para que ésta tenga vida jurídica. Después de suelo hablar muy mexicano, entonces me preocupa porque a lo mejor no me van a entender, pero después de la regañada o vapuleada que Ernesto me dijo y que yo no había leído la doctrina alemana, la cual desde luego nunca lo haré porque no hablo alemán, pero que se había castellanizado a través del profesor Díez Picasso, me entero de que hay otro tipo de garantías aparte de la fianza y el seguro de caución. Y me encuentro en forma interesantísima que el artículo 30 de la ley sobre el contrato de seguro de 1935 mexicana habla de la garantía. Y habla de cuáles serán los riesgos garantizados y cuál será el alcance del objeto de los bienes garantizados. Y de repente me doy cuenta que lo que para mí era una verdadera aberración, no lo había pensado, yo no sé si fue el suizo de 1908 o el francés o Moza, pero vamos, el legislador mexicano desde el 35 ya había previsto que en el seguro se garantizaba algo. Algo que también rompe el esquema con respecto a México es que aquí hablan del interés legítimo. Aquí podría ser asegurado casi cualquier interés legítimo. Digo casi porque desconozco si habiendo interés legítimo y siendo este ilícito o contrario al derecho, pueda ser asegurado. Yo me imagino que no, ¿no? O en México, que tenemos el grave problema del narcotráfico, por más que haya un interés legítimo de los dueños de las tierras en garantizar que sus cosechas de marihuana no se vean perjudicadas, pues es claro que es un objeto ilícito y por lo tanto no podría ser asegurado, pese al interés legítimo que tuviera el dueño. En México se habla del interés asegurado y hemos ido tratando de variar la concepción a dividirlo en dos esquemas o en dos vertientes. Uno es el interés asegurable, que es aquel que tiene la persona para poder asegurar un bien. ¿Y qué es el interés asegurable en México? Es la relación lícita de carácter económico, que vincula a una persona con un objeto. ¿Puede asegurar cualquier persona que tenga interés asegurable un objeto? Sí. Y en eso creo que compartimos con Brasil, o al menos con los proyectos que se están ahora discutiendo, el que yo puedo asegurar el vehículo de los estudiantes de mi despacho de abogados. ¿Por qué? Porque si se lo llegan a robar, desde luego no me pagarán a mí el valor del vehículo, pero sí podríamos negociar con la aseguradora que me paguen la renta de otro para que el trabajo de mi despacho o de mi escritorio, de mi estudio, no se viera afectado con dicho robo. Desde luego eso ocurrirá con temas de carácter hipotecario, prendario, etcétera. Lo cual eso es diferente al interés asegurado. Hace un momento hablamos del interés asegurable, que es el que existe cuando se contrata, mientras que el interés asegurado es el que existe cuando se cobra o cuando se pretende cobrar el seguro. Es claro que en los seguros de daños, que tienen un carácter claramente resarcitorio, yo no podré cobrar el robo del vehículo del ministro Cordeiro, porque se lo roban, tocamos madera, que no sea así, yo no sufriré ningún menoscabo. Entonces requiero que, para que sea un seguro y no una apuesta, que yo tenga un menoscabo económico y por lo tanto eso me dará pauta que exista un interés asegurado. Ojo, no todo interés asegurado
es pagado por la aseguradora. Si bien se establece en la ley mexicana que lo que se asegura en los seguros de daños es el bien, si no se da aviso a la aseguradora del cambio de propietario, la aseguradora puede declinar el pago. Entonces, esto es, el seguro no sigue al bien, sino se le avisa a la aseguradora que ha habido transmisiones de propiedad. Este es un tema que es importante y que genera muchísimos más juicios de los que ustedes pueden considerar. Si bien en México de hecho es una discusión de vieja data, especialmente con otro querido amigo que estuvo antier con nosotros, con Lito Stiglitz, que él asegura que todos los contratos seguros son de adhesión. Yo siempre he sido de la idea que no. Yo creo que hay seguros o contratos seguros que sí son de adhesión claramente, pero también creo que hay contratos seguros que no son de adhesión. En México la propia ley establece la posibilidad de que sean o no de adhesión. Es evidente que los de adhesión serán, no sé, el 99.98% y solamente en aquellos negocios muy particulares se negociarán las condiciones. Pero me parece que ese 2%, y estoy hablando de un porcentaje que desconozco, pero ese porcentaje pequeñísimo rompe con el esquema de la adhesión. Para mí la adhesión es cuando yo voy y quiero agua para mi casa y voy a contratar con la Comisión Nacional del Agua en México que me surta agua. Si yo llegara con agua, que eso es como lo conocemos, a decirle, oye, no me gustan tus tarifas, me va a mandar a volar y me va a decir, perfecto, pues compra botellitas de agua y no me van a dar el servicio. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito, lo mismo te ocurre con la luz. Esos son contratos de adhesión, con absoluta independencia que muchos de ellos sean leoninos. Ese sería otro tema. Pero cuando yo tengo posibilidad de negociar las condiciones al menos particulares del contrato, en mi opinión, ya no se vuelve un contrato de adhesión. Claro que esto viene un poco también con el esquema de el contrato de seguro es un contrato aleatorio o conmutativo. En México, esta idea que es absolutamente novedosa y que a mí, bendito sea Dios, que vengo a este tipo de eventos y en donde uno va aprendiendo lo que fuera de lo que uno lee en casa, implica que desde luego es, en mi opinión, claramente es un contrato conmutativo, pero entendiendo que el contrato de seguro es uno, el que se celebra entre la aseguradora y Pablo Medina, pero que no se entiende el contrato de seguro celebrado entre la aseguradora y Pablo Medina si no existe una mutualidad. Por lo tanto, si el contrato de seguro necesariamente tiene que incluir una mutualidad en la cual se dispersen los riesgos de los miembros de esta, así sí entiendo que el contrato de seguro como figura y no como acuerdo de voluntades entre dos personas es claramente conmutativo, porque a través de los grandes riesgos, de los grandes números, de la teoría de los grandes números, es evidente que la aseguradora, si hace bien su trabajo, sabrá cuántos siniestros ocurrirán en una mutualidad determinada en un periodo de tiempo X, ¿no? En México, insisto, este tema de la conmutatividad y aleatoriedad, bueno, no solamente no es discutido. Cuando yo lo he planteado, la gente me suele decir como, ¿de cuál fumó? ¿No? Refiriéndose a aquella hierba verde que pone altos a los usuarios de esta. Algunos de los temas que a mí me parecen interesantes, el pago de la prima. En México, la prima, así se lo conoce, lo que aquí es premio, que por cierto, en las primeras pláticas se dijo que el premio venía de que era lo que obtenía el asegurador ante la no ocurrencia del siniestro. Desde luego mi portugués es bastante malo, lo entiendo más de lo que lo hablo, porque no lo hablo sobre absolutamente nada. Entonces a lo mejor oí mal, pero si no oí mal, no me gustó lo que se dijo. Y no me gustó porque no se trata de que sea un premio entendido como lo que uno obtiene en un concurso. O sea, no se trata que la aseguradora gana la prima cuando no ocurre el siniestro. Cuando la aseguradora cobra premio, prima o cualquier nombre que le queramos poner a la contraprestación de vida, ya incluye la utilidad. ¿Por qué? Porque el premio o la prima ya desde luego trae la prima neta de riesgo, que es aquella participación con la cual
cada uno de los miembros de la mutualidad aportamos para hacer frente al hecho dañoso en la vigencia determinada que se pagará. Pero también trae la comisión de la gente, también trae los gastos administrativos y la renta de los edificios y la renta de los automóviles de los ajustadores y también trae los impuestos. Y desde luego, y es un tema importantísimo, trae la utilidad de la aseguradora. La aseguradora cobra o hace negocio cuando coloca seguros, no cuando no los paga. Y me parece que es una distorsión que provoca que con alguna frecuencia algunos funcionarios, ojo que hablé de algunos en 2 ocasiones porque nunca es bueno generalizar, nunca, suelen pensar que el no pagar seguros o el no pagar el seguro es el gran negocio. Y eso es una verdadera estupidez. El gran negocio es colocar seguros. ¿Por qué? Porque ante cada colocación de cada seguro, yo hago negocio como aseguradora. Claro, si hago un trabajo correcto, si mi análisis de riesgos no es bueno, y estoy pensando que habrá en una mutualidad de 10,000 personas 10 eventos dañosos al año y resulta que son 15, pues desde luego voy a ver afectado, y aclarémoslo, porque la realidad, al menos en México, es que ves afectado primero la utilidad de la aseguradora, no la mutualidad. En México las reservas de las aseguradoras son mucho, ojo, mucho más importantes que el encaje legal de los bancos. En México, las aseguradoras son un sector mucho más poderoso que los bancos. De hecho, a mi sorpresa, y digo sorpresa porque hace un par de años me enteré, que si ustedes en México depositan su dinero en un banco, y déjenme platicarles que si depositan, no sé, 15 millones de pesos o $1 millón, traducidos en pesos, que estamos a 12.50, significa que si un día quiebra el banco, la obligación del banco nunca será arriba de $200,000, lo cual es gravísimo, ¿no? Mientras que si yo me aseguro, la aseguradora, aunque quiebre, tiene las reservas necesarias para hacer frente a mi siniestro. O sea, es mucho más sólido el sector asegurador en México que el bancario. En fin, el pago de la prima o del premio la obligación es hacerlo al momento de la celebración del contrato. ¿Y en qué momento se celebra el contrato? En México hay una distorsión muy interesante respecto a que llega un agente de seguros, promotor o intermediario y me vende el seguro. Eso es absolutamente falso. La realidad es que nosotros, proponentes o futuros asegurados, a través de la gente, le solicitamos a la aseguradora que nos cubra las consecuencias económicas de determinado riesgo. Y quiero ser muy específico en lo que acabo de decir. No es raro oír por ahí que se dice, le voy a trasladar el riesgo a la aseguradora. No, señores, el que se va a morir sigue siendo tú. Lo que puedes trasladar es la consecuencia económica de que ocurra tu muerte, o el incendio, o el robo, o lo que sea, pero no vas a trasladar el riesgo, trasladar las consecuencias económicas de este. Cuando yo le traslado o le solicito a la aseguradora que me acepte cubrir esas consecuencias económicas, la aseguradora puede aceptar o no. Si no lo acepta, no tiene ninguna obligación de informármelo a mí, proponente del seguro. Y no existe, desde luego, ninguna obligación posterior de la aseguradora. No hay negativas fictas en materia de seguros en México, ¿no? Ni afirmativas fictas, simplemente no hay nada, hubo una propuesta que no fue contestada. Si la aseguradora acepta correrme el riesgo, me lo va a hacer saber. ¿Cómo? Como se los comentaba hace un momento, a través de una de 2 alternativas, o la prueba confesional, o la confesión, o el documento. También tengamos cuidado con la confesión. La confesión no implica que la agente de seguros venga y me diga, tú ya estás asegurado, despreocúpate. ¿Por qué? Porque la agente de seguros ni siquiera es funcionario de la aseguradora, mucho menos su representante legal. Suele haber muchísimos conflictos judiciales en México por esta situación, porque la gente cree que está asegurado cuando no lo está. Vuelvo al tema de la prima. A partir de que la aseguradora le da a conocer la aceptación del riesgo al futuro asegurado, en ese instante se vuelve asegurado. Y en ese instante se vuelve exigible el pago de la prima, o el pago del premio, o el pago de la contraprestación. Sin embargo, la ley establece un plazo de gracia de hasta 30 días
que podrá hacer ese pago. Algunos contratos de seguro prevén una figura que se llama la rehabilitación. Esto implica que si pasados los 30 días no se pagó la contraprestación, dentro de los 30 días siguientes, dándose pruebas de nueva asegurabilidad o de no siniestro y pagando la prima correspondiente, se le puede dar otra vez vida jurídica. De hecho, en México es interesante porque dice que el contrato de seguro cesará en sus efectos si a los 30 días posteriores a la obligación de pago no se cubre el pago. Pero habla de cesación de efectos, no de rescisión, no de terminación. Simplemente cesan los efectos del contrato si no se paga la prima. Si posterior a ello pago la prima, cesa la cesación, no sé si me explico. Deja de surtir efectos esa cesación de efectos, ¿sí? También prevé, desde luego, lo que desde las leyes de Indias de 1681 se conoce como el seguro putativo, ¿no? El contrato de seguro será nulo si al momento de su celebración el riesgo desaparece o el siniestro ha ocurrido. Es un tema que me parece muy interesante porque además es la pauta jurídica de la figura de la preexistencia. Estoy enfocándome al tema de los padecimientos preexistentes en seguros de gastos médicos o incluso de vida, en los cuales la aseguradora por ley no puede asegurar aquellos padecimientos que eran previos a la celebración del contrato porque no estaría cubriendo un riesgo, entendido riesgo como la eventualidad futura e incierta que produce un menoscabo o una necesidad económica. Si aceptara padecimientos preexistentes, estaría cubriendo siniestros, riesgos ya ocurridos, y por lo tanto, por ley, serían nulos. Desde luego, contempla la posibilidad de agravación y atenuación de riesgo y su variación respecto al pago de la prima. Hay un tema interesante porque en México dice el artículo primero que por el contrato de seguro la empresa aseguradora se obliga mediante el pago de una prima a resarcir un daño o a pagar una cantidad de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. La eventualidad, desde luego, es sinónimo de riesgo, es aquel acontecimiento futuro incierto que como acabo de mencionar, por lo cual implica que los contratos de seguro en México, por definición, son a riesgos nombrados, a menos que se establezca que son a todo riesgo. Esto amarra perfectamente con otra disposición de nuestra ley que dice que estarán cubiertos todos aquellos riesgos que no se encuentren expresamente excluidos. Ejemplo, yo contrato un seguro de vida. ¿Cuál es el riesgo cubierto? La pérdida de mi vida. Pero si dentro del contrato se establece como exclusión que no me cubrirán si pierdo la vida en un homicidio intencional o en una, ¿cómo le llaman aquí? A una bronca, a una pelea, aunque yo haya muerto, que era el riesgo cubierto, no será pagado porque estaba expresamente excluido la forma de esa muerte. No falta el Vivales, que me parece que más que Vivales un poco tonto, o muy estúpido realmente, ¿no? Que de repente llega con un seguro de vida y dice, oye, quiero que me pagues mi casa, porque se me quemó. Ah, caray, pero tu seguro es de vida. Y cuando lo digo es que yo lo viví, ¿eh? Yo era el abogado de la aseguradora cuando yo recibí este caso. Sí, porque fíjate que dentro de mi contrato de seguro no se excluye expresamente que no me pagarás el incendio de mi casa, ¿no? La verdad es que acabamos, no soy de un carácter sencillito, lo cual no implica que sea argentino, y acabamos incluso a las palabras porque le dijo, oye, a ver, una cosa es que quieras aplicar la ley y otra cosa es que te quieras pasar de largo y abusar con este tema, ¿no? Pero es muy claro, de aquellas eventualidades cubiertas te se pagarán todas siempre y cuando no se encuentren expresamente excluidas. Uno de los puntos, la obligación de dar informes, tengo 10 minutos. Un poquito menos. Me voy un poco más rápido. Uno de los temas que me parece interesante
es qué pasa con el contrato de seguro ante la ocurrencia del siniestro. La empresa aseguradora está facultada por ley a solicitarle al asegurado o al beneficiario toda la información y documentación que quiera para saber cómo ocurrió el siniestro y para determinar los alcances del cumplimiento del contrato de seguro.